Buenas, a continuación se llevará a cabo la presentación del tema caídas de presión debido a la fricción. Nuestro grupo está integrado por Cristina Bolívar, Ruxedi La Rosa y mi persona, Jaime Díaz. Cabe destacar que este tema estará basado principalmente en el libro o manual práctico para ingenieros hidráulicas en gasoductos de Yashi Menon, específicamente en el capítulo 2 de este libro, que trata de la caída de presión por fricción. En este capítulo generalmente lo que se establecen son los métodos de cálculos de caída de presión. Se habla de la ecuación general de flujo como ecuación básica y también se tratan distintas correlaciones para el factor de fricción y algunas ecuaciones de flujo. El contenido de la presentación estará de la siguiente forma: ecuación de Bernoulli, ecuaciones de flujo, el efecto de la rugosidad de la tubería y comparación de ecuaciones de flujo. Antes de entrar de lleno al tema y de forma general y en resumen, la caída de presión sería entonces la disminución o pérdida de la presión del gas a medida que fluye por la tubería, debido a las resistencias internas que se producen en el sistema como tal, pues. Esto ocurre principalmente por la fricción entre las mismas partículas del gas o la fricción que se da entre el gas y las paredes de la tubería. El flujo del gas depende entonces de las diferencias de presiones que impulsan el gas de una alta a una baja presión. También depende de las elevaciones de la tubería, donde la gravedad tendría un efecto en el desplazamiento. Y por supuesto de la fricción con la tubería, que va reduciendo progresivamente la presión. En relación a la ecuación de Bernoulli, se puede decir que esta es una forma de ecuación de conservación de energía en su versión a fluidos en movimiento. La ecuación establece que para un fluido en flujo estacionario, es decir, que sus propiedades como velocidad, presión, densidad no cambian con el tiempo, la suma de las energías potencial, cinética y de presión en un punto deben ser iguales a las sumas en otros puntos, más las pérdidas de energía por fricción. Estableciendo entonces la ecuación, cómo se conservan las diferentes formas de energía en la tubería. Si observamos la ecuación, se puede ver que los términos Z representan la energía potencial gravitacional, que es la que da el efecto de la gravedad, ¿no? Los términos de presión sobre ρ, sobre densidad, representan entonces la energía debido a la presión del fluido, que al estar dividido por ρ se transforma en una energía por unidad de peso. Los términos de velocidad al cuadrado sobre dos veces la aceleración de la gravedad representan la energía cinética, que sería entonces la energía que está asociada con el movimiento, también por unidad de peso. El término HP, perdón, está asociado directamente a la energía que se le imparte al fluido a través de bombas o compresores, generalmente en un punto A, en el punto de salida, aunque puede ser también establecido en otros momentos a lo largo de la tubería si es requerida, pero generalmente se da en este punto. Y por último, el término HF representa directamente las pérdidas totales de presión por fricción, que en sí es el tema en el que estamos aquí abarcando esta presentación. A continuación se estarán detallando entonces las diferentes ecuaciones de flujo para un total de 11 ecuaciones, donde está la ecuación de flujo general, Colbrooke-White y la Colbrooke-White modificada, la ecuación de AGA, que es la de Asociación Americana del Gas, la ecuación de Baymouth, las de Panhandle y Panhandle A,
la ecuación de IGT, que es del Instituto de Tecnología de Gas, la ecuación de Speed-Glass, la ecuación de Muller y la ecuación de Fritzsche. En relación a la ecuación general de flujo, esta es la ecuación básica para relacionar las caídas de presión con caudal, ya que se relaciona el caudal o rendimiento de un segmento de tubería de longitud L en función a una presión 1 aguas arriba y una presión 2 aguas abajo. En esta se supone que no hay diferencia de elevación, por lo tal se considera para tuberías horizontales, y el caudal depende de las propiedades del gas, la gravedad y el factor de compresibilidad principalmente. ¿Qué pasa? Que si la gravedad del gas aumenta, esto quiere decir que el gas se vuelve más pesado y generalmente el caudal disminuye, como se puede ver directamente la relación en la ecuación. También si el factor de compresibilidad aumenta, generalmente puede haber un aumento en su densidad o en la viscosidad, lo que sería inversamente aportante para el caudal. Si en la ecuación también se puede ver que a medida que la temperatura del fluido aumenta, también se tiene un menor caudal. Esto se debe a que a mayores temperaturas la densidad del gas y la viscosidad también son mayores, por lo que un gas más caliente va a generar un menor caudal. Por lo cual es útil siempre mantener una temperatura adecuada y baja dentro de los rangos para que haya un mejor caudal. De igual forma, si la longitud de la tubería es mayor, también el caudal va a ser menor, ya que va a haber mayor sección donde haya pérdida de presión. Y si el diámetro es mayor, en este caso sí va a haber un mayor caudal, ya que generalmente a mayores diámetros las velocidades disminuyen y con ello disminuyen las caídas de presión por fricción, ya que estas son más significativas a altas velocidades. Y también que un diámetro mayor representa una mayor área transversal para el paso del fluido. En caso de que las presiones aguas arriba y aguas abajo sean iguales, o sea, P1 igual a P2, en este caso no habría un caudal. Y por último, el factor de fricción depende principalmente de las condiciones internas de la tubería y del tipo de flujo, si es laminar o si es turbulento. En la ecuación se pueden ver una temperatura base y una presión base, que generalmente son las que siempre son utilizadas para estandarizar las mediciones. Y se puede ver en los dos sistemas, uno para el sistema que es utilizado generalmente en Estados Unidos de manera tradicional y el sistema internacional, que es el métrico, el más usado como tal a nivel mundial. Cuando se hablan de tuberías inclinadas, el efecto que tiene la elevación de la tubería, la ecuación general de flujo tiene un ajuste. Ya en este caso, la fórmula tiene un parámetro llamado LE o longitud equivalente, que se debe calcular con la longitud que se tiene de la tubería, además de un parámetro S, que depende de la gravedad, del factor de compresividad del gas, de la temperatura del flujo y la diferencia que hay en la elevación entre los dos puntos. Cabe destacar que si la tubería tiene varias pendientes, entonces se calcula un parámetro J, que sería como que para cada una de esas pendientes se determina ese valor, y para tener la longitud equivalente de la ecuación total, entonces esos J se multiplicarían por cada una de sus longitudes para poder aplicar la ecuación. En este caso también es importante destacar que a veces las ecuaciones están en base de factor de transmisión. Aquí se puede ver que la fórmula de caudal
no está en función de factor de fricción, sino de factor de transmisión, que este es un parámetro que mide la eficiencia con la que la tubería transporta el gas o cómo se transporta el gas a través de la tubería. Y es el factor de transmisión F mayúscula es una relación inversa que sería 2 sobre la raíz cuadrada del factor de fricción. O sea que en la fórmula se puede utilizar directamente el factor de fricción o el factor de transmisión. Entonces hay que estar pendiente directamente con cómo viene dada la fórmula. En relación a la velocidad del gas en cualquier punto de la tubería, esta depende de la presión y por lo tanto varía a lo largo de la tubería. Si el diámetro incluso si el diámetro es constante como tal. Siempre se tendrá la velocidad más alta en el extremo aguas abajo, donde la presión es menor. Y la velocidad mínima estará en el extremo corrientes arriba, donde la presión es mayor. Aquí se puede observar las fórmulas para el cálculo de la velocidad, tanto en el sistema USCS como en el sistema internacional. Se sabe entonces que la velocidad está relacionada directamente con el caudal, por lo que a medida que aumenta el caudal, aumentará la velocidad del gas. Es importante saber que a altas velocidades se puede causar erosión de la tubería por la parte interna, por lo que es importante tener un límite superior de esta velocidad como tal. Por eso se calcula lo que es la velocidad erosional o velocidad máxima, que está directamente relacionada con la densidad del gas como tal, como se expresa en la fórmula. Y como la densidad del gas puede ser expresada en función de presión y temperatura, se puede hacer un ajuste en función a esta fórmula y pasarla a la segunda que se expresa. Es importante destacar que la velocidad operacional aceptable sería un 50% de esta que se calcula con cualquiera de estas dos fórmulas. Para calcular caídas de presión es necesario determinar y conocer el factor de fricción, que este es un parámetro adimensional que depende del número de Reynolds del caudal. En la literatura existen dos factores de fricción. Está el factor de fricción de Darcy, que es el más comúnmente utilizado, y está el factor de fricción de Fagny, que algunos ingenieros utilizan, pero tiene poco uso. Y este es numéricamente igual a un cuarto del factor de fricción de Darcy. Para el cálculo de este factor de fricción de Darcy, en flujo laminar se determina por la ecuación de 64 entre el número de Reynolds directamente. Pero cuando el flujo es turbulento, este factor de fricción es una función del número de Reynolds, del diámetro interior de la tubería y de la rugosidad interna de la tubería. O sea que ya no depende solo del número de Reynolds. Hay varias correlaciones empíricas que se utilizan para el cálculo del factor de fricción. Las más populares que se utilizan es la Colebrook-White y la AGA. Generalmente se realizan a través de métodos numéricos o de aproximaciones para determinar este factor. Pero también está el diagrama de Moody, que el diagrama de Moody toma directamente el número de Reynolds, la rugosidad relativa, y en base a estos dos parámetros, a través de la gráfica, se puede obtener directamente una aproximación del factor de fricción. Soy Ruxedi La Rosa y continuando con las demás ecuaciones, tenemos la ecuación de Colebrook-White, la cual es una relación entre el factor de fricción y el número de Reynolds, la rugosidad de la tubería y el diámetro interior de la tubería. La siguiente ecuación de Colebrook se utiliza para calcular el factor de fricción en tuberías de gas en flujo turbulento. La ecuación es la que se muestra a continuación, donde F es el factor de fricción adimensional, D es el diámetro interior de la tubería, E es la rugosidad absoluta de la tubería y R
E es el número de Reynolds. Se aplica un proceso de ensayo y error, ya que es una ecuación implícita en F. F aparece en ambos lados de la ecuación. Primero asumimos un valor de F como 0,01 y lo sustituimos en el lado derecho de la ecuación. Esto producirá una segunda aproximación para F, que luego se puede usar para calcular un mejor valor de F y así sucesivamente. Se puede observar en la ecuación de Colebrook que para el flujo turbulento en tuberías lisas el término dentro de los corchetes es insignificante en comparación con el segundo término, ya que la rugosidad de la tubería es muy pequeña. Por lo tanto, para el flujo en tuberías lisas, la ecuación del factor de fricción se reduce a la siguiente ecuación para flujo turbulento en tuberías lisas. De manera similar, para flujo turbulento en tuberías completamente rugosas, siendo un número de Reynolds un número grande, F depende principalmente de la rugosidad. Y por lo tanto la ecuación del factor de fricción se reduce a la siguiente ecuación para flujo turbulento en tuberías completamente rugosas. En la siguiente tabla se enumeran los valores típicos de rugosidad interna de las tuberías utilizados para calcular el factor de fricción. Ecuación de Colebrook-White modificada. La Oficina de Minas de los Estados Unidos en 1956 publicó un informe que introdujo una forma modificada de la ecuación de Colebrook-White. Esta modificación resulta en un factor de fricción más alto y por lo tanto un valor más bajo de factor de transmisión. Debido a esto se obtiene un valor conservador de la tasa de flujo debido a mayor fricción y caída de presión. La versión modificada de la ecuación de Colebrook-White para flujo turbulento es la siguiente, y reescribiéndola en términos de factor de transmisión se obtiene la siguiente versión de la ecuación de Colebrook-White modificada. La diferencia entre la ecuación de Colebrook y la ecuación modificada de Colebrook se encuentra en el segundo término constante dentro de los corchetes. La constante 2,51 se reemplaza con la constante 2,825. De manera similar, en las ecuaciones de factor de transmisión, la ecuación modificada tiene 1,4125 en lugar de 1,255 en la ecuación original de Colebrook-White. Ecuación factor de transmisión. En esta, el factor de transmisión se considera opuesto al factor de fricción de Darcy. Mientras que el factor de fricción indica lo difícil que es mover una cierta cantidad de gas a través de una tubería, el factor de transmisión es una medida directa de la cantidad de gas que se puede transportar a través de la tubería. A medida que aumenta el factor de fricción, el factor de transmisión disminuye y por lo tanto el índice de flujo de gas también disminuye. Por el contrario, cuanto mayor sea el factor de transmisión, menor será el factor de fricción y por lo tanto mayor será el índice de flujo. El factor de transmisión está relacionado con el factor de fricción de Darcy de la siguiente manera, como se muestra en la siguiente ecuación. F minúscula sería el factor de fricción de Darcy y F mayúscula el factor de transmisión. Dado que algunos ingenieros prefieren utilizar el factor de fricción de Fanning, la relación entre el factor de transmisión y el factor de fricción de Fanning se proporciona como referencia en la siguiente ecuación que se muestra a continuación, donde FF es el factor de fricción de Fanning. Cabe señalar que solo hay un factor de transmisión, mientras que hay dos factores de fricciones diferentes. Una vez definido el factor de transmisión, podemos reescribir la ecuación de Colebrook en términos de factor de transmisión, utilizando la ecuación de factor de fricción de la siguiente manera, como se muestra en la ecuación.
dado que RE y F mayúsculas son adimensionales siempre que se utilice unidades consistentes para E y D, la ecuación de factor de transmisión es la misma independientemente de las unidades empleadas. Por lo tanto, en unidades de sistema internacional se utiliza la ecuación de Colebrook en términos de transmisión con E y D expresadas en milímetros. De manera similar, el cálculo del factor de fricción de Darcy a partir de la ecuación de Colebrook para calcular el factor de transmisión a partir de la ecuación de Colebrook en términos de transmisión, se debe utilizar un enfoque iterativo. Ecuación de la Asociación Americana de Gas AGA. En 1964 y 1965, la American Gas Association, AGA, publicó un informe sobre cómo calcular el factor de transmisión para los gasoductos, que se utilizarán en la ecuación de flujo general. El factor de transmisión F se calcula utilizando dos ecuaciones diferentes. Primero, F se calcula para la ley de tubería áspera, zona totalmente turbulenta, y después F se calcula según la ley de tubería lisa, zona parcialmente turbulenta. Finalmente, el menor de los dos valores de factor de transmisión se utiliza en la ecuación de flujo general para el cálculo de la caída de presión. Para la zona completamente turbulenta, AGA recomienda usar la siguiente fórmula para F, basada en la rugosidad relativa E sobre D, independiente del número de Reynolds. La siguiente ecuación también se conoce como ecuación de flujo de tubería rugosa de von Karman. Para la zona parcialmente turbulenta, F se calcula a partir de las siguientes ecuaciones utilizando el número de Reynolds, el parámetro de F, conocido como factor de arrastre de tubería, y el factor de transmisión en tuberías lisas de von Karman, FT. El factor de arrastre de tubería DF es un parámetro que tiene en cuenta el número de curvaturas, accesorios, entre otros. Su valor varía de 0,90 a 0,99. El índice de curvatura es la suma de todos los ángulos y curvaturas del segmento de tubería, dividido por la longitud total de la sección de tubería en consideración. El valor de DF se elige generalmente de la siguiente tabla que se muestra a continuación. Ecuación Weymouth se usa para sistemas de gas de alta presión, alto caudal y gran diámetro. Esta fórmula calcula directamente el caudal de flujo a través de una tubería para valores dados en la gravedad del gas, la compresibilidad, las presiones de entrada y salida, el diámetro y la longitud de tubería. Al comparar la ecuación de Weymouth con la ecuación de flujo general, podemos aislar un factor de transmisión equivalente de la siguiente manera. El factor de Weymouth en unidades de USCS es la siguiente, y en unidades del sistema internacional es la que se muestra a continuación. Cabe destacar que se utiliza un factor de eficiencia de tubería E en la ecuación de Weymouth, de modo que podemos comparar el rendimiento de un ducto utilizando la ecuación de flujo general, que no incluye un factor de eficiencia. Ecuación Panhandle A. Esta ecuación se desarrolló para el uso en tuberías de gas natural, incorporando un factor de eficiencia para números de Reynolds en el rango de 5 a 11 millones. En esta ecuación no se usa la rugosidad de la tubería. La forma general de la ecuación de Panhandle A se expresa en el sistema de unidades tradicional de Estados Unidos de la siguiente manera, y en unidades del sistema internacional la ecuación es la siguiente. Al comparar la ecuación de Panhandle A con la ecuación de flujo general, podemos calcular un factor de transmisión equivalente en unidades USCS y de la siguiente manera, en unidades del sistema internacional de la manera mostrada.
A veces el factor de transmisión se utiliza para comparar los resultados de los cálculos que utilizan la ecuación de flujo general y la ecuación de Panhandle A. Ecuación Panhandle B. Esta ecuación, también conocida como la ecuación de Panhandle revisada, se utiliza en tuberías de gran diámetro y alta presión en un flujo totalmente turbulento. Se encuentra que es preciso para valores de números de Reynolds en el rango de 4 a 40 millones. Esta ecuación en unidades US-CS es la siguiente, y en unidades del sistema internacional la ecuación Panhandle B es la siguiente. El factor de transmisión equivalente para la ecuación Panhandle B en el sistema de unidades tradicionales de Estados Unidos se da por la siguiente ecuación, y para unidades del sistema internacional es la siguiente ecuación. Saludos, profesor y compañeros de la maestría. Dándole continuidad a nuestra exposición, yo les voy a estar hablando acerca de diversas ecuaciones. Tal es el caso de la ecuación de distribución del Instituto Tecnológico del Gas, la cual se aplica para modelos con una región parcialmente turbulenta y se utiliza el diagrama de Moody con un número de Reynolds bajo. Además, las tuberías deben ser calibradas por ajuste de término de la eficiencia. Como se logra observar, acá se presentan las ecuaciones con los diversos parámetros que se deben tener en cuenta para la ejecución de la misma. Ecuación de Spiegel. Es de resaltar que existe una ecuación para baja presión y otra para alta presión. Es de resaltar además que esta ecuación ha sido modificada para incluir la eficiencia de la tubería y además el factor de compresibilidad. Como se puede observar, la ecuación para baja presión, acá se trabaja con una tubería de baja presión y un diámetro menor de 10 y además un flujo turbulento, mientras que la de alta presión opera igual que la de la anterior, pero con altas presiones. Ecuación de Müller. En esta ecuación utiliza la relación del flujo y la presión en tuberías en función a la viscosidad dinámica del gas. Además, se utiliza para modelos de tuberías lisas o uniformes, aplicando eso sí el diagrama de Moody. Aunado a ello, se utiliza para presiones altas y diámetros pequeños. Acá se logra observar las ecuaciones y con respecto a los parámetros que se debe usar para la utilización de la misma. De Fritzsche. Esta ecuación fue desarrollada en Alemania, la cual ha tenido un gran uso en los aires comprimidos, así como también en las tuberías de gas. Acá se logra observar la ecuación con los parámetros correspondientes que se deben utilizar para la aplicación de dicha ecuación. Efecto de la rugosidad del tubo. Acá la ecuación de la Asociación Americana del Gas y la de Colebrook-White, ellos utilizan la rugosidad de la tubería. Por su parte, las ecuaciones de Van der Waals y Weymouth no usan la rugosidad de la tubería directamente en los cálculos, sino que más bien utilizan una eficiencia de la tubería para así compensar las condiciones internas y además la edad de la tubería. Aunado a ello, al comparar las tasas de flujo o presiones pronosticadas utilizando las ecuaciones tanto de la Asociación Americana del Gas o la de Colebrook-White con las ecuaciones de Pamford o Weymouth, acá se puede ajustar la eficiencia de la tubería y de esta manera se relaciona con la rugosidad de la tubería utilizada en las ecuaciones anteriores. Aunado a ello, la mayoría de los gasoductos, ellos operan en la zona turbulenta, es decir, un flujo turbulento. Entonces, la ecuación de Colebrook-White se ve afectada por la variación en la rugosidad interna de dicha tubería. Además, existe una ecuación para la tubería sin revestimiento y otra para la tubería recubierta. Acá se puede observar la ecuación para ambas tuberías y los parámetros que se deben utilizar. Además, se puede observar en el diagrama el uso de la ecuación de Colebrook-White junto con la ecuación de la Asociación Americana del Gas, viendo
que el impacto de la rugosidad en dichas ecuaciones de la tubería es menor en la zona de la tubería lisa o para el número de Reynolds, que debe ser inferior. Acá tenemos una comparación de las ecuaciones de flujo. Observando el diagrama se puede visualizar el uso de la ecuación de Vandenberg, la de Colebrook-White, la de la Asociación Americana del Gas y la de Weymouth. Dicha ecuación, la de Weymouth, es donde se observa la mayor caída de presión, es decir, es la caída de presión más alta en comparación con las demás ecuaciones utilizadas. Continuando con la comparación de las ecuaciones de flujo, acá tenemos una comparación desde una perspectiva diferente, porque en este caso se calculó la presión aguas arriba requerida para una tubería NPS 30 de 100 millas de largo. Acá se puede observar que se utilizó la ecuación de Weymouth, la de la Asociación Americana del Gas, la de Colebrook-White y la de Vandenberg, siendo la ecuación de Weymouth la que predijo la presión ascendente más alta a cualquier tasa de flujo, mientras que la ecuación de Vandenberg fue la que calculó la menor tasa de presión. Para concluir con respecto a la comparación de las ecuaciones de flujo, es de resaltar que la ecuación de Weymouth, ella se aplica en diámetros menores a 12 pulgadas, así como también en sistemas de gas de alta presión, de alto caudal y de gran diámetro. Por su parte, la de Vandenberg acá se utiliza en alta presión y gran diámetro. Además, debe ser parcialmente turbulento y el diámetro debe ser mayor de 12 pulgadas. Por su parte, la ecuación de Spiegel, acá esta ecuación se utiliza para baja presión y debe ser menor o igual a un PSI. Además, también se usa para altas presiones. Y por su parte, la ecuación de Fischer acá se utiliza para tuberías de aire comprimido y de gas. Esta ha sido toda nuestra exposición. Saludos.